Estados Unidos y Colombia acaban de tener un choque muy poco edificante, un choque que en todo caso lo que muestra es lo negativos que son los liderazgos personalistas, los liderazgos ideologizados. En este caso, dos presidentes que están en las absolutas antípodas porque el de los Estados Unidos exhibe una radicalización en el sentido de la derecha, mientras que el presidente Gustavo Petro de Colombia suele exhibir o tiene veleidades de izquierdista que lo llevan a posiciones donde no le da prioridad a lo que le debe dar prioridad a un presidente, que es resguardar los intereses de su país. En este caso, el choque comenzó cuando Petro cambió de posición en un lapso de pocas horas. Primero había aceptado que Estados Unidos envíe dos vuelos con más de 160 colombianos deportados del territorio norteamericano, pero después, a renglón seguido, cuando los aviones ya estaban volando hacia Colombia, cambió de posición y anunció que había bloqueado el aterrizaje, que tenían prohibido aterrizar, y eso implicó que los aviones tuvieran que volver hacia los Estados Unidos, lo que motivó un estallido de ira de Donald Trump, quien apareció en el acto anunciando una serie de medidas para castigar a Gustavo Petro por ese cambio abrupto de posición que Trump consideró injustificable. Anunció aranceles del 25% a los productos colombianos que ingresan al mercado norteamericano y que en la semana siguiente saltarían al 50%. Y anunció también Donald Trump la aplicación o la suspensión de los visados de la embajada norteamericana en Bogotá a los colombianos e incluso a los funcionarios colombianos del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, y demás funcionarios colombianos de órganos internacionales que tienen que viajar sí o sí a los Estados Unidos. Eso puso a Petro en reversa, tuvo que recular, tuvo que retroceder de una manera incómoda en ese intercambio de golpes, porque la primera reacción de Petro ante el anuncio de los aranceles y de la suspensión de visados fue decir que entonces él iba a aumentar los aranceles para los productos norteamericanos que quieran ingresar en Colombia, o sea, quiso seguir manteniendo la pulseada con el jefe de la Casa Blanca y al poco rato quedó con un ojo en compota, ¿no? Porque tuvo que retractarse, tuvo que bajar la guardia y aceptar que esos dos aviones finalmente llevaran a los colombianos de nuevo a su tierra tras ser deportados de los Estados Unidos. ¿Cómo se justifica el cambio de posición de ese Gustavo Petro que a una hora aceptó los dos vuelos que estaban por salir hacia Colombia y un par de horas más tarde, cuando estaban en pleno viaje, cambió de posición y dijo que les impediría el aterrizaje? Bueno, se justificaría si al aceptar esos vuelos que anunció sobre la hora Donald Trump, porque solicitó el permiso sobre la hora, hubiera sabido que eran dos vuelos militares. Entonces, al ver que eran dos aviones militares los que traían a los deportados, Petro cambió de opinión y exigió un trato justo, un trato más amable para con Colombia y para con esos ciudadanos colombianos que estaban siendo deportados. No era absurdo lo que planteó Gustavo Petro. El error gigantesco de Gustavo Petro, desde mi punto de vista, fue calcular mal primero. Cuando él entra en el juego del intercambio de golpes y al anuncio de Trump de los aranceles del 25% que luego se duplicarían al 50%, Petro responde que él también le iba a poner aranceles del 25% que se duplicarían a los productos norteamericanos que vayan
hacia Colombia, ahí había hecho mal el cálculo, porque resulta que la balanza comercial es favorable a Colombia. Resulta que en ese intercambio de golpes arancelarios, el ojo en compota le quedaba a la economía colombiana, no a la norteamericana. Por cierto, para Estados Unidos también tiene efectos negativos. El café colombiano es muy consumido en los Estados Unidos y un aumento significativo de su precio tironea la inflación o impacta por lo menos de manera fuerte, pero claramente el que sale perdiendo en esa pulseada arancelaria es Colombia, quien además no estaba en situación de sobrevivir fácilmente a una suspensión de visados, o sea, calculó mal Gustavo Petro. Si hubiera calculado bien, hubiera actuado de manera más inteligente y hubiera podido no entablar esta pelea y a la vez dejar en claro la prepotencia de matón con la que actúa Donald Trump. Una matonería prepotente que seguramente no le aplicaría a la Rusia de Vladimir Putin. En una pulseada por el estilo no sería tan grosero, no iría por la humillación del otro como lo hizo con Gustavo Petro. Pero bueno, así se dieron las cosas y Petro cometió un segundo error. El primero, sacar mal los cálculos de lo que implica el intercambio comercial y lo que implica la suspensión de visas en los Estados Unidos. Y segundo, haber publicado ese largo mensaje en la red social de Elon Musk, en la cual verdaderamente lo que muestra son sus veleidades ideológicas, su decisión de aprovechar ese choque con los Estados Unidos para convertir la discusión en un escenario en el cual él personificaría al prócer viviente latinoamericano que le saca el pecho al patotero imperial que está en la Casa Blanca. Bueno, esa veleidad se vio en ese largo y hasta por momentos ridículo mensaje de Petro, en el cual habla de Sacco y Vanzetti, habla de Noam Chomsky, habla del golpe de Estado contra Salvador Allende, habla de tomarse un whisky con Donald Trump y discutir esas cosas sin que el otro se crea de una raza superior. Habla con un tono canchero que al tener que retroceder como retrocedió, dejó su imagen pública ante el mundo con un ojo en compota. Fue el que perdió en ese intercambio de chicanas, en ese intercambio de empujones que hizo con Donald Trump. Pero es lamentable que Donald Trump haya salido vencedor, porque la verdad es que lo que hizo fue prepotente, agresivo, una grosería. Por lo tanto, un triunfo de la prepotencia y la grosería no es lo mejor para la región. Dos irresponsables, vedéticos, que quieren convertir el mundo en un escenario donde lucir sus veleidades ideológicas y sus posiciones radicalizadas, hicieron chocar a dos países que llevan mucho tiempo siendo estrechamente aliados. Colombia lleva muchos años siendo el aliado extra-OTAN más importante que tiene Estados Unidos. Para Colombia, esa alianza fue muy redituable en muchos campos. Gracias a esa alianza, Colombia pudo derrotar, por ejemplo, a los dos grandes cárteles del narcotráfico que se hicieron poderosísimos en los 80, el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Los grandes mafiosos como Pablo Escobar Gaviria y como los hermanos Rodríguez Orejuela terminaron derrotados por esa alianza
También pudo el gobierno colombiano ganarle la guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que había creado y liderado Marulanda, ¿no? O Tiro Fijo. Manuel Tiro Fijo Marulanda Vélez, el líder de la FARC. Esa alianza que duró tanto y que fue fructífera para las dos partes, bueno, hoy choca porque tanto en la Casa Blanca como en el Palacio de Nariño hay dos veleidosos ideologizados de posiciones radicalizadas. Verdaderamente lamentable.